con Él para que, perdón, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado, dice acá. Aquí Pablo, hermanos, profundiza en el significado del bautismo, en el trasfondo de esta práctica. Esto no es un ritual que practicamos porque sí, sino que está relacionado con su obra salvífica, con la obra de Cristo, ¿cierto? El bautismo en agua no es solo un acto que profesamos nuestra fe, si bien lo es, pero no es solo esto, es algo más profundo, hermanos, ¿cierto? Y aquí vemos a Pablo que nos profundiza en esto y nos dice, ¿o no sabéis, aquí en el primer versículo, que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Entonces, hermanos, el bautismo en agua es una expresión externa, ¿cierto?, del bautismo en Cristo Jesús, de algo interno, de lo espiritual, a lo que hace referencia Pablo cuando habla del bautismo en Cristo, en que hemos sido insertados en Él, en Cristo mismo, y que somos partícipes, hermanos, de su muerte y de su resurrección. Como dice acá en estos versículos, dice que hemos sido por medio de Él, se sepulta al viejo hombre, ¿cierto? Y resucitamos en Él como nuevas criaturas. En estos versículos se nos habla de esto, hermanos, de que participamos en su muerte y su resurrección. Porque el bautismo en agua, hermanos, viene a representar y a simbolizar nuestra identificación con Cristo, con su muerte, como les decía, con su resurrección, hermanos. John MacArthur, un comentarista bíblico, dice, es indudable que el propósito del bautismo en agua es ilustrar esta realidad y mostrar la transformación de los justificados, ¿cierto? Es por eso, hermanos, que nosotros practicamos el bautismo en agua por inmersión, porque por medio de estos versículos Pablo nos transmite acerca del bautismo y de cómo el sumergirse en agua, cuando nos sumergimos, ¿cierto?, en las aguas, es señal de que se sepulta el viejo hombre, y cuando salimos de las aguas, es señal de que resucitamos como nuevas criaturas en Cristo. Y de esta manera creemos que la palabra bautizo, cuando se usa en este contexto, en la práctica del bautismo en agua, entendemos que aquí la traducción más correcta es estar completamente sumergidos y no solo de estar mojados. Yo aquí, hermanos, a ver, se me quedó pegado el power. Yo aquí, hermanos, le puse un dibujito para poder ilustrar. Encontré esta imagen que me pareció bastante ahí clara en lo que Pablo nos intenta transmitir con los versículos que leímos. Nosotros cuando nos bautizamos en agua, nos identificamos con Cristo, ¿cierto? Nos identificamos con su muerte en la cruz. Y acá, como sale en la segunda imagen, sale ahí un hombre ahí siendo sumergido, ¿cierto? Ahí vemos, ¿lo ven claramente, hermanos? Ahí el hombre es sumergido, ¿cierto? Tiene que ver con la sepultura, con que sepultamos, se sepulta el viejo hombre, ¿cierto? Por medio de Cristo, participamos de su muerte, de la muerte del pecado, ¿cierto? Cristo venció en la cruz el pecado. Y resucitamos ahí cuando el hombre es levantado, resucitamos juntamente con Cristo y somos nuevas criaturas, ¿cierto? El viejo hombre ya no está, somos nuevas criaturas, ¿cierto? En él.
en Cristo Jesús, ¿cierto? Participamos entonces de su muerte y de su resurrección. ¿Por qué es importante el bautismo en agua? ¿Cierto? Vamos a hablar de por qué es importante. Primero, hermano, es un mandato de Dios. Ahí está una cita bíblica que nos habla de un poco de esto. Mateo 28, 19, 20, los versículos de la Gran Comisión, ¿cierto? Ahí, versículo muy conocido, ¿cierto? Y dice, por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo, ¿cierto? Amén. Aquí dice, hermanos, que no solo los discípulos predicaban el Evangelio, ¿cierto? A las naciones, ¿cierto? Sino que, y le dice, id y hacer discípulos bautizándolos, ¿cierto? Y no de cualquier manera. El Señor, hermanos, siempre nos guía, ¿cierto? Como Álvaro nos predicaba, que la Biblia es nuestro manual. No hacemos las cosas así porque sí. El Señor ahí nos guía en todo y dice bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice, y enseñándoles a que guarden todas las cosas que os he mandado, ¿cierto? Y una de las cosas que nos ha mandado es el bautismo en agua también, ¿cierto? Así que también tenemos que guardar esto, hermanos, y ponerlo en práctica, ¿cierto? Entonces es importante porque es un mandato del Señor. También es importante porque Jesús se bautizó. Si alguien me puede ayudar ahí con la lectura, para que también participemos, hermanos. Está ahí en la pantalla. ¿Alguien, hermanos, quiere leer? Ya, el hermano Omar, ahí una manita levanta. No soy palo blanco por si acaso. Dice, Mateo 3, del 13 al 17. Entonces Jesús vino de Galilea a Juana al Jordán para ser bautizado por él. Mas Juan se lo oponía, diciendo, yo necesito ser bautizado por ti, ¿y tú vienes a mí? Pero Jesús le respondió, deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y aquí cielos le fueron abiertos. Aquí los cielos le fueron abiertos, y vio el Espíritu de Dios que descendía como paloma, y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Amén. Amén. Gracias, hermano Omar. Aquí en Mateo se relata entonces que el bautismo de Jesucristo, ¿cierto? Él es nuestro maestro por excelencia, ¿cierto? Nosotros seguimos los pasos de Cristo, entonces, imagínense, Él se bautizó también, pues, hermano, entonces, ¿cómo no va a ser importante entonces el bautismo en agua? ¿Sí? Nuestro propio maestro lo hizo. Y una de las cosas que a mí me llama la atención es lo que dice el último versículo que aquí leyeron nuestros hermanos. Dice, y hubo una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Dios, hermano, se complacía en Cristo porque Él era obediente, ¿cierto? Él obedeció en todo a su Padre. Él cumplió la palabra y la voluntad de su Padre hasta el último, hermanos. Y en esto, el Señor se complacía en que Cristo era un hombre humilde, un hombre que obedecía en todo y vino a hacer la voluntad del Señor, ¿cierto? Y es glorioso para mí leer estos versículos, hermanos, porque nosotros, como hijos del Señor también, ¿no? También tenemos que ser obedientes. Cristo
fue un hijo obediente. Y nosotros como sus hijos también podamos ser obedientes y tomarle el peso también a lo que es el bautismo en agua, ¿cierto? ¿Por qué también es importante? Porque es un acto de confesión pública de nuestra fe, hermanos, donde nos identificamos con Cristo en su muerte y su resurrección, hermanos. Nosotros cuando nos bautizamos, hermanos, nosotros confesamos públicamente que somos de Él, que nos identificamos con Cristo, que nos identificamos con su muerte y su resurrección por medio de la fe, ¿cierto?, que hemos recibido. Es importante porque al identificarnos con Cristo, nos identificamos con su iglesia, que es su cuerpo. Nosotros, hermanos, cuando recibimos el Evangelio, ¿cierto?, por medio de la fe creemos en la obra de Cristo, nos arrepentimos, y por medio de su Espíritu, ¿cierto?, somos insertados en su cuerpo. Y cuando nosotros nos bautizamos, nos identificamos también con su iglesia, ¿cierto? De hecho, hermanos, nosotros al momento de bautizarnos, por lo general empezamos a participar de manera activa, ¿cierto?, de la iglesia, ¿cierto? Comenzamos ahí de manera más activa, como les decía. Vamos a las reuniones, oramos, ¿cierto?, con los hermanos, porque nos identificamos también con su iglesia, ¿cierto? El bautismo es una celebración de la iglesia. Nosotros nos gozamos, ¿cierto?, como iglesia cuando alguien se bautiza y reconoce públicamente su fe. Es importante por eso también, hermanos. Otras cosas importantes respecto al bautismo que no podemos dejar de lado es que el bautismo, hermanos, no otorga salvación, hermanos. El bautismo es un acto de fe pública, pero no otorga salvación. Nosotros no nos debemos olvidar ni confundir que la salvación es por medio de la fe, ¿cierto? Nosotros cuando creemos somos salvos, ¿cierto? Cuando creemos en Cristo y nos arrepentimos de nuestra condición delante del Señor, es cuando nosotros somos salvos. El bautismo en agua es solo una declaración pública de algo que ya ha sucedido internamente, hermanos, ¿cierto? No nos debemos confundir con esto. De hecho, hay como ejemplo, yo recordaba un poco de las películas, de algunas películas por ahí. Por ejemplo, sobre todo en películas cuando del tiempo de que la Iglesia Católica evangelizaba de alguna manera, y cómo hacían para que los paganos se hicieran cristianos. Ellos los bautizaban, ¿cierto? Y casi como esto era un acto mágico, que si los paganos se bautizaban, ellos ya eran cristianos, ¿cierto? Aunque la persona no creyera en Jesucristo, el hecho de que ellos bautizaban, para ellos era como este acto mágico, que ya eran cristianos. Sin embargo, hermanos, la Biblia es clara que nosotros, es necesario, hermanos, que algo interno ocurra primeramente, que el Espíritu ya more en nuestras vidas para que nosotros logramos conscientemente confesar públicamente nuestra fe, ¿cierto? No es algo, un ritual, ¿cierto? No es algo mágico que ocurre, ¿cierto? Por eso es importante entender este punto. Otro punto que yo lo coloqué ahí para que tampoco no nos confundamos, hermanos. El hecho de que el bautismo no otorgue salvación, ¿cierto? Esto no le resta importancia, ya que es una ordenanza bíblica. Porque nosotros podemos decir, entonces no otorga salvación, entonces no es tan necesario hacerlo, ¿para qué lo vamos a hacer, cierto? Pero es importante, hermano. Es una ordenanza bíblica, como vimos
Cristo también se bautizó, tenemos que ser obedientes. Y además, hermanos, nosotros no nos avergonzamos del Evangelio, ¿cierto? Nosotros cuando creemos en la obra de Cristo, lo queremos anunciar a todos los vientos, ¿cierto? Y que todos puedan enterarse que ahora le pertenecemos a Cristo, ¿cierto? Ahora somos de Él, tenemos una nueva vida en Él y anhelamos perseverar en Él, ¿cierto? No es el que no otorgue salvación, no le resta importancia, hermano. Es importante el bautismo en agua. Y otro punto importante, hermanos, el bautismo en agua de bebés o niños no es lo que enseñan las escrituras, hermanos. ¿Por qué, hermanos? El bautismo en agua, como les explicaba, no es un simple ritual, ¿cierto? No otorga salvación. Si nosotros bautizamos un bebé, ese bebé no va a ser salvo porque nosotros lo bautizamos, ¿cierto? La salvación, hermanos, como decía, es un acto de fe. O sea, la salvación es por medio de la fe. Y el bautismo en agua es esta declaración de nuestra fe, de que pertenecemos y nos identificamos con Jesús, ¿cierto? Y para esto es necesario estar consciente, ¿cierto? Tener conciencia de esto. En Hechos 2, del 37 al 42, nos habla de un acontecimiento cuando Pedro le predicaba a la iglesia, o sea, le predicaba a una multitud después del Pentecostés, mientras él predicaba, dice su palabra que los corazones de las personas que escuchaban se compungieron. Y estas personas se acercaron a Pedro y a los apóstoles y le dijeron, varones, ¿qué haremos? Le preguntaron. ¿Y Pedro qué les dijo? Les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo, le responde. Más abajo, hermanos, en el 41 dicen, así que, ¿qué hicieron estas personas que escucharon la palabra de Pedro, ¿cierto? ¿Qué hicieron? Ellos recibieron la palabra y fueron bautizados, ¿cierto? Qué importante es esto, hermanos, entender que nosotros, hermanos, cuando escuchamos la palabra del Señor, ¿cierto? Algo pasa en nuestro interior, ¿cierto? Y viene el arrepentimiento de nuestras vidas, ¿cierto? Sin embargo, un bebé o un niño pequeño no va a tener esta conciencia, hermanos. Y por eso es importante que nosotros escrituralmente no practicamos el bautismo de bebé o niños, porque tiene que ver con la conciencia que nosotros recibimos al momento cuando el Señor nos habla, ¿cierto? Por eso nosotros nos bautizamos, ¿cierto? Porque algo sucede en nuestro interior. En estos mismos versículos dice que se añadieron ese día como 3,000 personas y perseveraban en la doctrina de los apóstoles y en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones, dice. Quería destacar estos versículos finales de Hechos, porque una vez que los hermanos se bautizaban, hermanos, se hacían parte de la iglesia, ¿cierto? Y empezaban a perseverar con los otros creyentes que ya estaban, ¿cierto? Y perseveraban, dice acá, en la doctrina de los apóstoles, la comunión, los unos con los otros, en el partimiento de pan y en las oraciones, hermanos. Esto es lo que le hablaba un poco anteriormente, de que cuando nosotros, es importante entender que cuando también nos identificamos con la iglesia, ¿cierto? Porque somos insertados en el cuerpo de Cristo y comenzamos a participar de manera activa de la iglesia local en la que el Señor nos pone, ¿cierto? Nos inserta.
Hasta aquí, hermanos. ¿Hay alguna pregunta, algún comentario, hermanos? O si no, seguimos. Yo no los veo a todos, hermanos, así que si usted quiere hablar, puede abrir su micrófono también por si no lo veo. ¿No hay nadie? Yo, Tali. El hermano Víctor. Sí, no sé si podría mostrar la figurita esa que mostraste, que me pareció muy buena. ¿El dibujito, hermano? Sí, está bueno. Solamente quería profundizar en ese mismo. Interesante la primera parte porque identificarse con Cristo, ser crucificado con Él, tiene que ver con que yo estoy muriendo para el mundo. ¿Ya? Identificarse con Cristo es que yo estoy muriendo y por eso estoy en la cruz con Cristo, porque estoy muriendo para el mundo. ¿Ya? Estoy renunciando, ¿no es cierto?, a todas las cosas del mundo. Y leí por ahí cuando estaba estudiando en el seminario algunos testimonios de hermanos de la iglesia primitiva que se bautizaban, y ellos hacían fuertes declaraciones antes de entrar al agua respecto de que ellos estaban y la hacían en voz alta, ¿no? Como un testimonio público de que ellos estaban renunciando al mundo, estaban renunciando a todas las cosas, dejando atrás toda su vida pasada, ¿ya? Una acción bien bien conmovedora, ¿ya? Estoy hablando que eso lo hacían de manera, bueno, lo leí, ¿no?, en un texto, en un libro. Lo hacían de forma bien conmovedora. Entonces el bautismo, justamente esa parte, y por eso quería hacer un poco de profundizar en eso, esa parte de estar identificado con el Señor, de ser crucificado con Él, no es solamente un dibujito, ¿ya? Es que yo estoy, igual que Cristo, estoy muriendo. ¿A qué estoy muriendo? Bueno, al pecado, naturalmente, pero también a la vida pasada, a la vana manera de vivir, como diría Pablo, a los deseos de la carne, a, a mi forma natural, humana de vivir, para vivir una vida con Cristo. Ya quería hacer como ese alcance, porque es importante que no perdamos de vista eso. ¿Ya? Si nosotros estamos muriendo con Cristo, justamente es porque estamos muriendo a la vida pasada. Gracias, Tali. Amén. Gracias, hermano Víctor. Muy buen comentario, hermano. Gracias por la profundización que nos hace, hermano Víctor. ¿Alguien más, hermanos? ¿Alguien más? Entonces, seguimos, hermano. Vamos a avanzar. A donde habíamos quedado. Y ahora vamos a pasar a la cena del Señor. La institución de la cena del Señor, hermanos. Esto podemos verlo en los evangelios de Mateo, Marco, Lucas. Hermanos, en los evangelios podemos ver la última cena, ¿cierto?, de Jesús y sus discípulos. La institución de la cena, por lo tanto, cuando leemos estos versículos vamos a ver que está en el contexto de la celebración de la Pascua judía, ¿ya? La última cena de Jesús y sus discípulos que se relata en los evangelios. Y como todos los judíos, esa noche Jesús cenaba, ¿cierto?, con sus discípulos y se reunieron para celebrar la Pascua judía. Y lo que consistía, hermanos, en la conmemoración de la liberación del pueblo judío. Ellos recordaban, hermanos, cuando el pueblo de Israel fue liberado de la esclavitud de Egipto, ¿cierto? En eso consistía la Pascua judía. Y recordaban cómo en la última plaga, donde la muerte del primogénito, el pueblo judío fue liberado, ¿cierto?, por medio de esa última plaga.
Y ese día, hermanos, cenaron alimentos que fueron ordenados por Dios, ¿cierto? Dios a ellos les ordenó de manera explícita, y eso lo podemos ver en Éxodo, de cómo tenían que hacer esa cena, ¿cierto? Cómo tenían que celebrar y todo lo que tenían que hacer ese día. Y consistía básicamente, así resumen muy resumido, en comer el cordero sacrificado, comían pan sin levadura y hierbas. Y con el cordero pintaban los dinteles de la puerta, y de esta manera los primogénitos que estaban ahí se salvaban, ¿cierto? Y no perecerían ese día. Entonces, eso se celebraba a grandes rasgos, hermanos, ese día. Y después de esto, sabemos que Dios los liberó, ¿cierto? Y cada año el pueblo judío celebraba en el mes de Nisan, que es entre marzo y abril, lo que marcaba el inicio de un nuevo año, ¿cierto? Representaba entonces el comienzo de una nueva vida para el pueblo de Israel. Ya no es siendo esclavos, sino que siendo libres por medio de la obra de Dios. Y en este contexto, Jesús cenaba con su discípulo. Y yo aquí puse el pasaje de Mateo, ¿ya? Mateo 26, del 26 al 29. Si alguien me puede ayudar con la lectura que está acá, hermanos, para no solo hablar yo. Alguien, hermanos. El hermano Jorge, vi ahí un manito. Lea nomás, hermano. Ya. Entonces, Mateo 26, del 28 al 29, ¿no? 26 al 29. Ah, ya. Dice así, y mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo y lo partió y dio a sus discípulos y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracia, les dio diciendo, bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Y os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid hasta que aquel día en que yo la beba nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Amén. Gracias, hermano. Aquí, hermanos, como les decía, Jesús, hermanos, en esta cena con sus discípulos, esta noche él se anticipaba a lo que pronto iba a ocurrir. Y por medio del pan y del vino les anunciaba a sus discípulos su muerte, ¿cierto? Cristo sabía que ya era la hora, y donde culminaría su obra aquí en la tierra, donde llevaría a cabo la voluntad finalmente del Padre. Llegó el tiempo en ese día donde Cristo fue el Cordero Pascual, ¿cierto? Aquí se cumplió, cumpliéndose en él el nuevo pacto. Cristo es el Cordero ahora, el Cordero sin mancha. Él se entregó su vida en sacrificio vivo, y su cuerpo fue molido, hermanos, y derramó toda su sangre en la cruz, ¿cierto? Para perdón de nuestros pecados, y lo hizo una vez y para siempre. Todo esto, hermanos, los discípulos aún no lo sabían, ¿cierto? Ellos lograron comprender con mayor profundidad después de que los hechos se cumplieron. Mas nosotros, hermanos, aun cuando no fuimos testigos oculares, no vimos los hechos de la muerte y de la resurrección de Cristo, como los apóstoles fueron testigos de su muerte y de su resurrección, ¿cierto? Porque ellos lograron, Cristo se les presentó después de su muerte. Nosotros no tuvimos el privilegio, ¿cierto?, de ser testigos de eso, oculares, me refiero a testigos oculares de aquellos hechos. Pero cada vez que tomamos la copa y comemos el pan, recordamos aquel día en que Cristo dio su vida por nosotros,
en donde el día en que Cristo tomó nuestro lugar y nos libró del pecado y nos dio vida juntamente con Él. Yo les quiero leer un comentario de la Biblia Plenitud, que me pareció bastante bueno, hermanos. Dice, está acá en el Power, dice, el simbolismo de la cena pascual bajo el antiguo pacto estaba a punto de ser plenamente satisfecho por medio de la crucifixión de Cristo. En ese momento histórico, Jesús transformó el significado de los elementos de la cena pascual en los símbolos de un nuevo pacto. El pan representa ahora su cuerpo, el cual era dado, y la copa su sangre, la cual sería derramada para perdón de los pecados. Los santos requisitos de Dios y del antiguo pacto estaban a punto de ser satisfechos para siempre. Una nueva y viviente manera de entrar en la presencia y la provisión de Dios estaba siendo preparada a través de Cristo, el Cordero de Dios. Se establecería un nuevo y eterno vínculo por medio de la sangre de Cristo Jesús. Dios inauguraba soberanamente el nuevo y definitivo pacto, hermanos. Me pareció bastante completo este comentario, hermanos, respecto de la última cena de Cristo y sus discípulos, hermanos. Yo cuando leía este comentario daba gloria al Señor, hermanos, porque por medio de esto podemos ver que la obra de Cristo no fue un plan B, hermanos, no fue un plan a última hora, no fue un plan, sino que esto el Señor, hermanos, lo tenía en su corazón, hermanos, desde el principio, ¿cierto? Vemos en el antiguo pacto que es sombra finalmente del nuevo pacto que es en Cristo Jesús. Todas las profecías, hermanos, en Cristo fueron cumplidas, hermanos. Y eso es lo que Cristo le quiso transmitir a sus discípulos ese día, que llegó la hora en que Él fuera el Cordero Pascual, de que Él fuera el sacrificio vivo y fuera una vez y para siempre, hermanos. Eternamente fue cumplido y ahora nosotros, hermanos, tenemos este vínculo, ¿cierto?, eterno con nuestro Señor Jesucristo por medio de su obra salvífica. Por eso que se los quise compartir, porque es bastante revelador lo que aquí el hermano nos logra transmitir. Los símbolos del pan y el vino, hermanos. Cuando hablamos de un símbolo, hermanos, hablamos de un elemento, un objeto material, esto es una definición de la RAE, que por convención o por asociación se considera representativo de una entidad, de una idea, de una cierta condición. Cuando hablamos de un símbolo, hermanos, hablamos de algo que representa, ¿cierto? Representa una idea, un hecho. Eso es un símbolo, y nosotros hablamos del pan y el vino que representan la sangre y el pan, el cuerpo de Cristo. Es importante, hermanos, entender que nosotros no practicamos un rito de sacrificio. No practicamos, hermanos, el canibalismo. Nosotros no nos comemos literalmente, no nos tomamos literalmente la sangre de Cristo, ni literalmente el cuerpo. No practicamos el canibalismo, hermanos. Sino que estos son símbolos, ¿cierto? Símbolos de la sangre, que representa la sangre, y el cuerpo de Cristo, ¿cierto? Es importante esto, hermanos. Perdón, hermanos, se me queda pegado el power a veces. Ya. Entonces vamos a ver el pan. El pan representa el cuerpo de Cristo, como les decía, que fue herido, fue molido, fue partido ahí en la cruz. Cuando dice Jesús que tomó el pan, en ese momento
se habla del pan de la Pascua, porque entendemos que en ese contexto estaban celebrando la Pascua, ¿cierto? Entonces, ese pan era un pan sin levadura, porque el pan de la Pascua era un pan sin levadura, y eso ese pan utilizaba. Y la levadura, hermanos, muchos autores hablan de que es símbolo de la impureza y el pecado. Y es por esta razón que el pan no debía llevar levadura. De hecho, durante la celebración de la Pascua, durante 7 días los judíos comían pan sin levadura y hacían desaparecer por completo la levadura de sus casas. Y también, por esta razón, se dice que Jesús usó este pan de manera de simbolizar su cuerpo, que su cuerpo es sin mancha y sin pecado. Yo les quería compartir aquí unos versículos donde Pablo nos profundiza un poco más en lo que le estoy hablando del pan sin levadura, el significado que tiene el pan sin levadura. Y dice acá en Corintios 11, 23 y 24, Primera de Corintios, perdón, dice, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor, perdón, me equivoqué de versículo, era ese. Vale. Perdón, hermana. Ahí está, 1 Corintios 5, del 5 al 7. El tal se ha entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. No es buena vuestra jactancia, ¿no sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Aquí, hermanos, Pablo ilustra el pecado como la levadura, ¿cierto? Y dice que había pecado en la iglesia y que este pecado no había sido tratado y que por esta razón la iglesia estaba siendo afectada. Y por eso Pablo los llama aquí en el versículo 7 a limpiarse de la vieja levadura, del pecado, de las impurezas, ¿cierto? De la contaminación. Para que sea nueva masa, dice. Panes sin levadura. Y en la NBI dice, como lo son en realidad. Dice que son panes sin levadura, porque les recuerda, hermanos, que ya son panes, son nueva masa, son panes sin levadura y sin pecado, son nuevas criaturas, le está diciendo de esta manera Pablo. ¿Pero por qué? Por medio de Cristo, ¿cierto? Porque Él es el Cordero que dio su vida por nosotros, hermanos. Aquí podemos ver que el término levadura se utiliza también para esto, para hablar de las impurezas, ¿cierto? Del pecado. Y es por eso que muchos hablan de que ese día, cuando Cristo tomó el pan, este pan no era porque sí, no era por una casualidad, ¿cierto? No es porque justo había ese pan, ¿cierto? Y por eso utilizó Cristo el pan sin levadura, sino que se dice que esto tenía un significado, ¿cierto? Y tenía que ver con que el cuerpo de Cristo es sin mancha y sin pecado, por eso la utilización de este pan. Y en ese tiempo, hermanos, los judíos lo entendían perfectamente porque ellos sabían el significado del pan sin levadura. Nosotros ahora quizás no, es un pan sin levadura, a lo mejor no tiene mayor importancia, ¿cierto? Pero para ellos entendían perfectamente cuando se refería, a qué se refería en este caso, cuando en estos versículos que están en el Power,
¿A qué se refería Pablo cuando habla de la vieja levadura, de que ya no son panes, ya ahora son panes sin levadura? ¿A qué se refiere con esto Pablo? Porque ellos entendían que la levadura, al ser un proceso de descomposición en el pan, eso ilustraba las impurezas, ¿cierto? El pecado del ser humano. Entonces, hermanos, el pan simboliza el cuerpo de Cristo que fue molido en la cruz, que fue partido por nuestros pecados, ¿cierto? Él dio su cuerpo. Y el vino, por otra parte, simboliza la sangre de Cristo derramada en la cruz. Está ahí, usé los versículos de Corintios, que dice: asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, haced esto todas las veces que la bebieres en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comieres este pan y beberes esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Entonces, hermanos, como les decía, el vino, la copa, representa, simboliza la sangre de Cristo, la sangre que derramó por completo Cristo en la cruz, en su muerte, ¿cierto? Y acá dice que este es el nuevo pacto, ¿cierto? Porque ya no es la sangre de cualquier cordero, ¿cierto? Como se hacía en el antiguo pacto, sino que es la sangre de Cristo, el cordero pascual, el cordero sin mancha, como le decía. Y en esto, hermanos, cuando nosotros cenamos, entonces anunciamos la muerte, recordamos la muerte de Cristo, y dice hasta que el Señor venga, porque sabemos, hermanos, que el Señor vendrá por su iglesia, ¿cierto, hermano? Llegará el tiempo en que vuelva Cristo y venga a buscar su novia. ¿Quiénes pueden cenar? Ahí yo lo puse de manera muy resumida, hermano, pero todos los que han creído, los que han sido bautizados en las aguas, los hijos del Señor, los que se han identificado con su muerte, con su resurrección, los que perseveramos en Cristo, los que perseveramos en la iglesia, ¿cierto? Sabemos que la cena del Señor es un momento muy íntimo de la iglesia, entonces es de quienes son hijos del Señor. Esto puede sonar discriminatorio, ¿cierto? Esta palabra está muy de moda, pero hermanos, nosotros tenemos que tener cuidado, porque si viene alguien y justo nosotros estamos en la cena y la persona se sienta porque le parece novedoso lo que estamos haciendo y se sienta a cenar, sabemos que esto no es lo correcto, ¿cierto, hermano? Porque la cena del Señor tiene un sentido, tiene un significado para nosotros. Nosotros no lo hacemos porque sí. Nosotros ese día recordamos la muerte, recordamos ese momento, ¿cierto? Donde Cristo dio su vida por nosotros. Nosotros nos identificamos con Cristo, por lo tanto, nosotros hemos creído en su obra, hermano. Y para nosotros la cena del Señor es un momento de comunión y muy íntimo para la iglesia. Entonces no es un ritual cualquiera, hermanos, que cualquier persona puede participar, sino que si alguien participa y no tiene el entendimiento de esto, no le va a dar el significado que finalmente tiene para nosotros y la importancia que tiene para nosotros sus hijos, ¿cierto? Es por eso, hermanos, que ahí yo puse de manera muy resumida quién puede cenar. Finalmente son sus hijos los que perseveramos en Él y que recordamos su muerte y le esperamos, ¿cierto? Su iglesia le espera. ¿Cómo debemos cenar, hermanos? Yo ahí puse los versículos donde Pablo le habla a la iglesia de Corintio. Y aquí, hermanos, Pablo les dice, le está exhortando a la iglesia de Corintios
en cómo ellos estaban cenando, ¿cierto? Cómo ellos estaban practicando la cena del Señor. Y le dice Pablo a los hermanos, pero al anunciaros esto que sigue, no os alabo, porque no os congregáis para lo mejor, sino para lo peor. Pues en primer lugar, cuando os reunís como iglesia, oigo que hay entre vosotros divisiones, y en parte lo creo, porque es preciso que entre vosotros haya divisiones para que se haga manifiesto entre vosotros los que son aprobados. Cuando pues os reunís vosotros, esto no es comer la cena del Señor, porque al comer cada uno se adelanta para tomar su propia cena, y uno tiene hambre y otro se embriaga. Pues que no tenéis casas en que comáis y bebáis, o menospreciáis la iglesia de Dios y avergonzáis a los que no tienen nada. ¿Qué os diré? ¿Os alabaré? En esto no os alabo. Me llama la atención Pablo como los exhorta, hermanos, porque dice que cuando ellos se reúnen, están hablando en el contexto de la cena del Señor, se reúnen, le dice, se reúnen para lo peor. Imagínense, Pablo, no usa palabras muy suaves. Se reúnen para lo peor, hermanos, le dice. ¿Por qué se reúnen para lo peor? Porque hay divisiones entre ustedes, hermanos, les dice. Los hermanos cuando se reunían también para la cena del Señor, lo hacían mal, hermanos, lo hacían con la actitud incorrecta. La iglesia primitiva tenía la práctica, hermanos, que cuando se reunían para la cena del Señor, aparte tenían otra celebración. Entonces llevaban comida, me imagino, llevaban ahí sus cositas para compartir. Y esto, hermanos, los alejaba del verdadero sentido y de la esencia de la cena del Señor. Porque dice acá Pablo que cada uno se preocupaba por sí mismo y de su propia comida. E incluso les dice que algunos se embriagaban. Entonces convertían la cena del Señor en un acto de egoísmo, de glotonería. Y podíamos usar actualmente la palabra individualismo. Eran individualistas, hermanos, y eran contrarios a la comunión de Cristo. Nosotros, hermanos, es importante, y lo recalco, nosotros cuando cenamos, nos sentamos a su mesa, recordamos su muerte y su resurrección y anunciamos su segunda venida. Esto es un acto colectivo, es un acto de comunión de entre los santos, ¿cierto? Es una celebración para la iglesia. Nosotros conmemoramos ese día como iglesia. ¿Se imagina usted, hermanos, a Cristo en ese momento que cenaba con los discípulos? ¿Se imagina usted a Cristo preocupado de saciarse a él mismo? ¿No es cierto? ¿O a Cristo emborrachándose ahí con el vino? No nos imaginamos esto, ¿cierto? Porque Cristo, hermanos, era lo contrario a todo esto. Él nos enseña, hermanos, desde principio a fin, el amor por el otro, ¿cierto? Y esto encierra todo, hermanos. Nuestra comunión, hermanos, en la cena del Señor, tenemos que tener una actitud correcta, una actitud de intimidad, no solo con el Señor, sino que como iglesia, como cuerpo, como miembros del cuerpo de Cristo, como miembros de la iglesia. Es por eso que Pablo le tiene que recordar, porque estaban surgiendo malas prácticas, hermanos. Se estaban saliendo del verdadero sentido de la cena del Señor. Los hermanos no estaban teniendo vidas piadosas, hermanos. Y no estoy hablando solo de nuestras vidas fuera del contexto de la comunión de la iglesia. Estoy hablando de vidas dentro de la comunión de la iglesia que no tenían que ver con una vida piadosa, porque entre ellos no practicaban lo que el Señor les había enseñado. En ese momento de la cena eran egoístas y se preocupaban de sí mismos, hermanos. Y esto era incorrecto a los ojos de Pablo, ¿cierto? Y por eso Pablo les exhorta y les recuerda el verdadero sentido de la cena.
Y es por eso que en el 23 y en el versículo 23 y el 26, Pablo vuelve a recordar la cena, ¿cierto? Las palabras de Cristo en el día que cenó con su discípulo. Y después de hacerle este recordatorio, hermanos, les vuelve a hablar les vuelve a exhortar a los hermanos de Corinto y les dice: de manera que cualquiera que comiere este pan y bebiere esta copa del Señor indignamente será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, perdón, perdónenme, del Señor, juicio come y bebe para sí. Hermanos, como les decía, esta exhortación tiene que ver con la manera incorrecta que los hermanos estaban practicando la cena. Por eso, hermanos, que les dice de esta manera que el que come indignamente la cena del Señor será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Y las anima, hermanos, a los hermanos les exhorta a que se pruebe cada uno, ¿cierto? Si están sentándose a la mesa del Señor de manera digna. Sabemos, hermanos, que ninguno de nosotros es digno de sentarse a la mesa. Pero entendemos de parte del Señor que Cristo, por medio de su obra salvífica, nos hizo dignos, ¿cierto? Pero sin embargo, hermanos, muchas veces nos comportamos de manera indigna y hacemos de la cena del Señor un circo, hermanos, y un rito más. Esto no es un rito más, hermanos. Tenemos que tomarnos en serio la comunión de la cena del Señor. Y si no lo hacemos, no nos tomamos con el peso que tiene, con la seriedad, hermanos, estamos haciendo lo contrario a recordar su muerte, ¿cierto? Estamos siendo indiferentes a la hora de salvación y no le tomamos el peso de lo que estamos recordando. Hermanos, no recordamos cualquier cosa, recordamos que ese día Jesús entregó su vida por usted y por mí. Recordamos que ese día Jesús entregó su vida en la cruz y resucitó de entre los muertos para darnos vida a nosotros. Recordamos, hermanos, el poder de su obra en cada una de nuestras vidas. Él ha actuado con poder en nuestras vidas. Recordamos que Él venció el pecado, nuestro pecado, en los pecados pasados. Recordamos que ahí venció los pecados pasados, los presentes y los futuros, ahí en esa cruz. Recordamos que Él nos hizo libres por medio de su salvación. Y como iglesias, hermanos, recordamos que ahora, por medio de Cristo, ahora somos iglesia. Por medio de Cristo somos su pueblo. Por medio de Cristo somos su cuerpo. Porque por medio de Él fuimos insertados en la iglesia, ¿cierto? Y podíamos seguir agregando, ¿cierto? Porque lo que hizo el Señor no es poco. Ese día lo tenemos que recordar con mucho respeto, hermanos, y con una profunda gratitud al Señor. La cena del Señor, hermano, no es un banquete, hermanos. La cena del Señor no es un banquete, como creía la iglesia de Corintios. Ahí ese día se iba a saciar, iba a comer. La cena del Señor no es un banquete, hermanos. La cena del Señor no es el día del arrepentimiento de mis pecados, semanales, mensuales, anuales. Depende de cuántas veces se celebre la cena, ¿cierto? Como en el antiguo pacto, ¿cierto? Nos acordamos de que una vez al año se sacrificaba el cordero y se perdonaba los pecados anuales.
Nosotros, ¿por qué volvemos al antiguo pacto, cierto? Siendo que Cristo dio su vida y perdonó ya nuestros pecados. Y nosotros hacemos de este día, de la cena del Señor me estoy refiriendo, como el día del arrepentimiento. No, nuestras vidas, día a día, tienen que ser vidas arrepentidas, hermanos. No hay un día del arrepentimiento. Día a día nos arrepentimos delante del Señor, porque sabemos que día a día pecamos y nos arrepentimos en la medida que lo hacemos, ¿cierto, hermano? En la medida que pecamos, viene por medio de su espíritu arrepentimiento en nuestras vidas. Por lo tanto, hermanos, no actuemos como legalistas, como los judíos, ¿cierto? Ese pacto ya fue, y ahora estamos en Cristo, ¿cierto? Y podemos entrar cada día delante de nuestro Señor en arrepentimiento. La cena no es un acto individual de yo y el Señor, hermanos. No voy yo ese día y me siento y tengo ahí yo comunión, yo y el Señor, ¿cierto? Ese día es un día de la comunión de la iglesia, hermanos. De todos como iglesia recordamos la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Aquí dice la cena del Señor, yo puse es. A ese día, hermanos, recordamos lo que Cristo hizo en la cruz, su muerte, cómo dio su vida, cómo su cuerpo fue molido y derramando toda su sangre, cómo resucitó y venció la muerte para darnos vida. Recordamos como siendo indigno, hermanos, Cristo nos hizo digno y ahora somos sus hijos, los hijos de Dios, parte de su pueblo adquirido. Esta es una celebración, hermanos, de la iglesia, como les decía, donde juntos, unánimes, en la comunión de su espíritu, celebramos el nuevo pacto por medio de la sangre de Cristo y declaramos su segunda venida por su iglesia. Y con lo anterior que hasta aquí hemos visto, podemos decir, hermanos, que la cena del Señor fortalece nuestra fe y nuestra comunión como iglesia, hermanos, también. Es importante, hermanos, que la cena del Señor, como es un acto de la iglesia, nosotros también fortalecemos nuestros lazos, nuestra comunión los unos con los otros, y también somos vivificados de manera personal, nuestra fe fortalecida, hermanos. Y por último, hermanos, ya vamos terminando ya. Yo quiero leer dos pasajes de la Escritura para hablar de no dejar de congregarnos, como yo les decía. Esto, hermanos, yo quiero ser bien enfática, no es una ordenanza explícita en la Biblia, pero considero que es importante, hermanos, porque en la medida que nos congregamos podemos practicar su ordenanza, y es necesario también, hermanos, como hijos del Señor, no dejar de congregarnos. En Hebreos 10, 23, 25 dice: mantengámonos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió, y considerémonos unos a otros para estimularnos en amor en las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino que exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Estos, hermanos, son versículos muy conocidos en medio de la iglesia, ¿cierto? Cuando algún hermano te empieza ahí a alejar, nosotros les decimos, no dejéis de congregarse, como algunos tienen por costumbre, ¿cierto? Lo usamos mucho. Y estos, hermanos, estos versículos están en un contexto, hermanos, de que hermanos se estaban debilitando, producto de las persecuciones, y estaban cediendo a las convicciones que tenían en Cristo, y estaban siendo tentados a volver al antiguo pacto para no ser más perseguidos. Es por eso que Pablo dice: mantengámonos firmes, sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, ¿cierto? Por eso que Pablo ahí los anima. Y me llama la atención, o sea, perdón, dije Pablo, el hermano aquí, porque no, estos hechos no se sabe bien el autor, hermano, así que ahí me corrijo, no es Pablo, no se sabe si es Pablo o otro de los apóstoles.
Corrijo eso, hermano. Y aquí el autor entonces los anima a los hermanos a que se mantengan firmes, sin fluctuar. Y es importante, hermanos, que cómo los anima a mantenerse firmes. Y dice, considerándose unos a otros. Es considerándose entre los hermanos, entre los miembros de la iglesia, para estimularse, dice acá, en amor y en las buenas obras, hermanos. Es importante, hermanos, que esto, lo que dice acá, considerándose unos a otros, es contrario a no congregarse, hermanos. Nos podemos mantener firmes mientras nos congregamos, mientras estamos en comunión los unos con los otros, mientras nos estimulemos en el amor. Cuando dejamos de congregarnos, no podemos practicar esto, ¿cierto? No podemos practicar porque no nos vemos, entonces no tenemos comunión. Entonces, el dejar de congregarse, hermanos, dejamos de practicar, ¿cierto? Lo que Cristo nos enseña, que es la comunión, el amor, las buenas obras, hermanos. Y otro versículo, hermanos. Está en Hechos, dice 2 del 41 y 42. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Yo ya le mencionaba este versículo anteriormente. Aquí los hermanos, a la medida que se iban agregando creyentes, ¿cierto? Se bautizaban. Aquí dice que empezaban a practicar ciertas cosas, ¿cierto? Se integraban a la iglesia del Señor. ¿Y qué hacían estos hermanos? Perseveraban en la doctrina de los apóstoles, dice que es la enseñanza de la palabra, ¿cierto? Perseveraban en la comunión los unos con los otros. Y esto, hermanos, a pesar de que los cristianos eran perseguidos, no es un punto menos importante, hermanos. Los cristianos eran perseguidos y ellos, a pesar de estas limitancias, ellos se esforzaban para estar juntos, se esforzaban para tener comunión. Y en el partimiento de pan también perseveraban, que hace referencia a la cena del Señor, y en las oraciones. Es importante entonces, hermanos, congregarnos, hermanos. Finalmente, a pesar de que no es una ordenanza explícita, como lo es el bautismo y la cena del Señor, podemos ver que desde la fundación de la iglesia, los hermanos permanecían juntos. Y a la medida que se iban agregando, ellos perseveraban todos juntos en comunión. Y es importante, hermanos, para la iglesia y para poder practicar también esta ordenanza, hermanos, porque a la medida que nos congregamos, también somos partícipes de la cena del Señor y también partícipes de los hermanos que se van bautizando, ¿cierto? Somos testigos de los hermanos que ahí se van agregando, van confesando públicamente su fe al Señor. Y es por eso que quería resaltar esta idea de congregarnos, hermanos. Es importante para la iglesia y para la práctica de las ordenanzas que el Señor nos ha dado. Y yo, para terminar y para que conversemos un poquito, hermanos, ya quería hacerles una pregunta. Con todo lo que ya hemos hablado, y yo, bueno, he hablado más yo, ¿qué importancia, hermano, cree usted que tiene estas prácticas, la práctica, perdón, de esta ordenanza? ¿Qué importancia tienen? Voy a dejar de compartir un ratito. ¿Qué importancia tienen estas ordenanzas que se nos dejó a la iglesia del Señor? ¿Qué importancia tiene para nosotros? El hermano Jorge. Gracias, hermana Talía. Bueno, yo en primer término creo que más que nada es crear y fortalecer cada día más la cohesión que se debe existir como cuerpo de Cristo con todos los hermanos. O sea, la idea es que si nos congregamos,
no solamente nos congregamos porque tú me caes bien o me caes mal o algo así, sino que somos un cuerpo que hemos creído en un bautismo en el cual, por todo lo que tú nos acabas aquí de corroborar, tiene todo un significado muy profundo, porque muchos pensábamos incluso en el bautismo como una cosa así que nos pone de frente a una nueva vida, que en parte es eso también. Pero, por ejemplo, el simbolismo que tú a través de los dibujos que tú nos mostraste y que también lo comentó el hermano Víctor, son muy didácticos. El entrar en las aguas tiene un significado, el sumergirse otro, y al levantarnos de las aguas tiene otro significado. Entonces, todo lo que está concerniente a todas esas actividades tienen más allá de lo como así tipo simbólico, como es en la cena, el pan y el vino. Nosotros sabemos que hay unas verdades tremendas y muy profundas detrás de todo eso. Y eso nos debe, como decía al principio, cohesionar más aún. O sea, cada día irnos sintiéndonos más hermanos y cada día más creyentes en que el Señor viene y nos prepara en su palabra, que es la única que podemos nosotros sentir como verdadera. Es más o menos lo que te quería expresar, Tali. Gracias. Amén, gracias hermano Jorge por su comentario, hermano. ¿Alguien más, hermano? ¿Alguien más quiere? ¿Qué importancia tiene la práctica de esta ordenanza? Yo, hija. Ya, hermano, va. Bueno, como son unas ordenanzas, está en nosotros si obedecemos o no obedecemos la ordenanza. Y bueno, la Biblia habla mucho de la obediencia y insisto en eso, que debemos ser obedientes a la palabra y obedientes a esta ordenanza. Si no obedecemos, vamos por un mal camino. Y entonces yo creo que esta ordenanza la puso el Señor para eso, para que nosotros la obedezcamos, para que la realicemos. Así que le doy las gracias al Señor por la enseñanza. Eso, hija. Amén. Gracias, hermano más, por su comentario. ¿Alguien más, hermano? Que ahí se quiera atrever. ¿Qué importancia? No hay una respuesta, hermano, ahí buena. Más que nada, saber qué importancia tiene para nosotros esto, hermano. ¿Qué importancia le damos en nuestra vida? ¿Alguien más? Yo, Tali. Ah, pero Claudio está primero. Él levantó primero que yo. Vale, Claudito. Gracias, hermano Víctor. Gracias, Tali. Bueno, personalmente considero que es tan importante, valga la redundancia, el hecho del bautismo y lo que viene después del acto mismo. Yo, de hecho, me recuerdo muy bien el día que me bauticé, que estábamos ahí con todos mis hermanos, y me refiero a lo que viene después porque el Señor permite y el Señor pone en nuestro corazón, mediante el Espíritu Santo, el que vayan suscitándose cambios en nosotros, como hijos de Dios. Cambios que claramente se van manifestando de una manera natural, porque somos hijos de Dios, y esa manera natural con el tiempo va prevaleciendo y va también teniendo frutos. Y esos frutos no solamente van a favor de nosotros, personalmente de nosotros mismos, sino que también van a favor de la iglesia misma, porque somos un cuerpo. Entonces, es como un efecto, es como una cadena, un efecto dominó que va, ¿cómo se llama?, comprometiendo a todos en general, a cada uno de sus hijos. Entonces, es tan maravilloso, es tan importantísimo el tema del bautismo, perdón, para nosotros los hijos, que, como decía, para nosotros mismos y también para el cuerpo, ¿ya? Entonces, es manifestar eso, la importancia que tiene para cada uno, la importancia que tiene que tener también para cada uno de nosotros, y que claramente es de bendición para otros, ¿ya? Y también, para cerrar el tema, para aquellos que no son hijos de Dios,
porque claramente ellos también van viendo el antes y el después, van viendo que Cristo está en nosotros, gracias a ese acto tan importantísimo, y que Cristo permanece en nosotros. Entonces, yo creo que a muchos de nosotros nos pasó, nos encontramos con amigos, familiares después de tiempo, y claramente van notando un cambio. Claramente no es obra de nosotros, sino que es el Señor actuando en nosotros, el Señor que nos permite efectuar estos cambios y que se vaya manifestando en cada uno de nosotros. Entonces, es una señal tan clara y viva de que Cristo vive en nosotros, de que estamos con un Dios que está vivo, un Dios que permanece, un Dios todopoderoso, y que es el único capaz de poder efectuar cambios en una persona que estaba en tinieblas. Eso. Agradecerle al Señor por esta palabra. Gracias, hermana. Amén. Gracias, Claudito, por tu comentario y por compartir también ese momento tan importante en tu vida. Hermano Víctor, usted quería hablar. Bueno, Claudio me sacó las palabras de la boca en realidad, así que no es mucho lo que tengo que agregar. Quizá efectivamente, como él dice, bueno, son varias las razones por las cuales es importante, pero una que la quería destacar, y Claudio habló un poco de eso, tiene que ver con el tema testimonial, ¿ya? Nosotros somos una comunidad que no se parece a otras en el mundo, ¿ya? Y los, digamos, y los rasgos que justamente nos hacen diferentes, entre otras cosas, tiene que ver con estas dos ordenanzas, ¿ya? Y si bien es cierto, pueden parecer un poco a veces excluyentes, ¿ya? Eh, pues, en realidad lo son, y tienen que serlo, porque la iglesia del Señor debe marcar una, una diferencia en términos de quiénes son y quiénes somos parte de la iglesia y quiénes no son parte de la iglesia, ¿ya? Esto se ve desde el comienzo de la iglesia primitiva. Ahí en el mismo libro del 8, ¿ya? Dice que la gente estaba admirada de los que eran llamados, los que eran del camino, ¿ya? Y hasta tenían miedo de juntarse con ellos, dice la escritura, ¿ya? Y claro, aquí entonces ahí está expresado justamente esa diferencia, ¿ya? Que se marca y que se va acentuando y que se va de alguna manera estableciendo, perpetuando, ¿ya? Eh, ordenanzas. No cualquiera es parte de la iglesia de Cristo. O sea, tiene que haber muerto, tiene que haber sido sepultado juntamente con Cristo y tiene que haber resucitado, ¿ya? Y eso nosotros lo graficamos en el bautismo, ¿ya? No cualquiera es parte del cuerpo de Cristo. Dice en el libro de Juan que los que comen de su carne y beben de su sangre, esos tienen vida eterna. Entonces son dos elementos, son dos ordenanzas que son fuertemente testimoniales, que marcan una pertenencia al cuerpo de Cristo y que nos hace eso diferente a todo lo que tiene que ver con el mundo. Y no quiero decir que sea mejor, no, sino que solamente diferente, distinto, ¿ya? Y ahí está la diferencia, ¿ya? Entonces es importante que nosotros las mantengamos, las profundicemos y que las hagamos, ¿no es cierto? Porque son ordenanzas, cada vez, hermano, con mayor entendimiento, con mayor profundidad de qué es lo que estamos haciendo, ¿ya? Por eso somos celosos, ¿no es cierto? Y decimos, bueno, si no está convertido no puede cenar, no debe cenar, ¿ya? Si no se ha convertido no se puede bautizar, no debe bautizarse, ¿no? Porque son dos elementos que dan cuenta justamente de la obra de Cristo y de la transformación de Cristo en la vida de una persona que Él ha llamado. Entonces, desde esa perspectiva, son testimoniales y tenemos que guardarlas con celo, con un celo adecuado, ¿no? Tampoco con un fanatismo, pero sí con mucho celo, entendiendo lo que significa. O sea, entendiendo que si decimos, hermano, este domingo vamos a tener cena, vamos plenamente convictos de lo que eso significa, ¿ya? Y por lo tanto
nos preparamos, nos animamos en el correcto espíritu para participar, y asimismo cuando hacemos una práctica de bautismo, ¿no es cierto? En este caso el catecúmeno, ¿ya? Que sería el postulante a bautismo, también tiene que tener o va bajo esa convicción y ese entendimiento para dar un testimonio público de algo, ¿ya? Y eso también es evidencia, es testimonio para los que no conocen al Señor. ¿Ya? En ninguna parte, en ninguna organización hay que hacer algo así para ser parte, ¿no? Eh, Basta con inscribirse o pagar la cuota. Ya, bueno, en la iglesia del Señor la inscripción tiene que ver con una experiencia que la graficamos a través del bautismo. Gracias, hermana. Bendiciones. Gracias a usted, hermano Víctor, por su comentario también, hermano. La hermana Janet. Bueno, a mí tengo dos acotaciones, una de la Cena del Señor, que me llama mucho la atención con respecto a cómo tú nos enseñabas, hija, que el Señor mostrara el espíritu correcto de cómo cenar y cuál era el propósito de la cena, cómo se tenía que hacer, porque cuando no es en el espíritu correcto, como decías tú y decía la palabra de Dios, que era no ir a saciarse, a andar con glotonerías o llevar su propia comidita y ser egoísta y ser yo y todo eso. Una vez más, estoy agradecida de Dios que, como decía en antes, que hermoso es saber que Dios puso la palabra de Él en nosotros, en sus hijos, que Él las impregnó en nuestra mente, alma y corazón, como dice su palabra. Él las escribió a sus escogidos. Y otra vez le doy la gracia a Dios por eso, porque la palabra de Dios nos ordena como iglesia y nos hace llevarnos como iglesia en el espíritu correcto aún en la cena, porque sus propios hijos a veces iban de una manera incorrecta y lo hacían de una manera no correcta, así que damos gracias que ordena la iglesia. Y lo otro, que yo desde chica fui enseñada en esto y hasta el día de hoy soy una convencida de Dios, y que el que yo a veces me desanime y cosas así no tiene nada que ver con lo que creo. Y yo creo fervientemente que el congregarse tiene que ver con una cobertura de Dios hacia sus hijos, su iglesia. Nos cubre en todas las áreas, en la fe, en estar expuesto a la palabra, como nos han enseñado, en hacer coinonía con los santos y muchas cosas más que el Señor nos ha enseñado. Así que ese es algo que el Señor me ha mostrado en el tiempo, independiente de a veces que uno vive crisis y a veces se desanima. Independiente de eso, el Señor siempre nos llama y nos lleva a su redil, nos dirige, nos muestra el camino, y doy gracias a Dios por la enseñanza, hermana, porque gracias a esta palabra hoy estamos aquí y no estamos en otro lado perdiendo el tiempo. Así que gracias a Dios por el poder de la palabra, que nos muestra que el camino correcto es el estar en el cuerpo y siendo enseñado correctamente. Así que eso. Amén. Gracias, hermana Janet. Como aprendíamos el domingo, la palabra en nuestro manual, ¿cierto, hermano? Ahí sale todo. Así que tenemos alguna duda ahí, tenemos la palabra del Señor para direccionarnos. Y en esta ordenanza también el Señor nos direcciona. ¿Alguien más, hermano? Bueno, hermana, yo una vez más me he quedado corta, porque creo que los comentarios que ustedes han manifestado, creo que han sido muy bien la importancia de esta ordenanza, hermano. Yo creo que para nosotros es de sumamente importante practicar
y ser obediente a lo que el Señor nos dice. Yo aquí puse algunas. Es importante, hermanos, porque todas estas son expresiones externas, ¿cierto? Son prácticas externas, pero que dan cuenta, hermanos, de una transformación interna, que reafirmando nuestra fe en la obra de Cristo, ¿cierto? Por cuanto hemos creído en su obra de muerte y de resurrección. Por cuanto creímos en esto, la practicamos, ¿cierto? Practicamos el bautismo y la cena del Señor. Es importante, hermano, porque reafirma nuestra pertenencia al Señor y a la iglesia local, ¿cierto, hermano? En la medida que vamos, que practicamos también la cena del Señor, por ejemplo, nosotros reafirmamos nuestra pertenencia a la iglesia local, porque la practicamos juntos, ¿cierto? Somos nutridos, hermanos, somos fortalecidos, somos vivificados los unos a los otros. Tenemos comunión, hermanos. Para nosotros, hermanos, estas no son solo ordenanzas, ¿cierto? Porque el Señor somos convencidos, hermanos, que estas son celebraciones para la iglesia. Totalmente de acuerdo con lo que decía el hermano Víctor. Son íntimas para nosotros, hermanos. No cualquiera las puede celebrar porque son muy íntimas para la iglesia. Esto marca una diferencia realmente entre nosotros y la gente que no le conoce, ¿cierto, hermano? Practicamos la unidad, hermanos, renovamos nuestra alianza entre nosotros y finalmente somos iglesia, ¿cierto? Esto nos identifica como iglesia del Señor. Estas ordenanzas nos identifican, como decía el hermano Víctor, y marcan una diferencia, ¿cierto? Nosotros, muchos pueden llamarnos discriminadores, como les decía, un término muy de moda, sin embargo, nosotros, como decía el hermano Víctor, somos muy celosos de esto, en el buen sentido, porque para nosotros son importantes, porque entendemos finalmente la profundidad de cada una de ellas. Ese es el tema, nosotros entendemos la profundidad. Los que no conocen a Cristo no entienden la profundidad de cada una de estas ordenanzas. Así que eso, hermanos, yo hasta aquí termino ya, hermanos, dando gracias al Señor por su palabra principalmente, que nos guía, hermanos. Eso es lo importante, que su palabra nos guía, ¿cierto? A toda su verdad. Oremos, hermanos.